En esta sesión vamos a hablar sobre programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa sus objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Más tarde, este lenguaje fue refinado por Smalltalk, donde sus objetos pudieran ser creados y modificados en tiempo de ejecución, o sea que el lenguaje pudiera ser dinámico. A mediados de los 80, este lenguaje pasó a ser programación dominante, debido a la influencia del C++, una extensión del lenguaje C. La programación orientada a objetos surge en Simula 67, un lenguaje de programación que se creó para diseñar simulaciones. Este lenguaje lo crearon en el Centro de Cómputo en Noruega, donde allí diseñaban simulaciones de naves. Es de aquí donde surge agrupar las naves en distintas clases de objetos, donde cada clase de objetos sí será responsable de sus atributos y su comportamiento. Características de la programación orientada a objetos. Abstracción. Esto consiste en el aislamiento de los objetos del contexto en el que se encuentra y del resto de los objetos. Esto denota las características y el comportamiento del objeto, enfocándose en qué hace y no en cómo lo hace. Encapsulamiento. Significa reunir a los elementos que pertenecen a una misma entidad y a un mismo nivel de abstracción. Esto permite que el nivel de cohesión de los elementos del sistema aumente. La modularidad. Esta es una característica que permite a las aplicaciones dividirse en partes más pequeñas, llamadas módulos. Estos módulos deben ser totalmente independientes entre ellos y de la aplicación en sí. Estos también deben poder compilarse solos, aunque tengan conexiones con otros módulos. Al igual que el encapsulamiento, los lenguajes soportan la modularidad de diferentes formas. Principio de ocultación. Los objetos son elementos que se encuentran aislados del resto de los objetos. Estos presentan una interfaz que indica cuál es su comportamiento, cuáles son sus características y cómo interactuar con estos. El aislamiento permite que su estado interno no sea modificable para aquellos objetos y personas que no tienen acceso a ella. De esta forma, la integridad del objeto se protege. El polimorfismo consiste en la reunión de varios elementos con características comunes pero con comportamientos diferentes. Esto se hace con el motivo de implementar cada objeto dependiendo del comportamiento que éste tenga. La herencia. Esta consiste o permite que los objetos hereden las características de las clases de las cuales fueron creadas y a las cuales pertenecen. La recolección de basura o garbage collector es la propiedad o la técnica que consiste en eliminar y destruir automáticamente, por tanto, desvincular la memoria asociada a esto, los objetos a los cuales no se le hace referencia a ellos. Mi nombre es Irancy González. Les voy a exponer sobre clase. Son las propiedades y comportamientos de un tipo de objeto concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y creación de un objeto a partir de ella. Herencia. Por ejemplo, herencia de la clase C a la clase D es la facilidad mediante la cual la clase D hereda en ella cada uno de los atributos y operaciones en C, como si esos atributos y operaciones hubiesen sido definidos por la misma D. Por lo tanto, puede usar los mismos métodos y variables públicos declaradas en C. Los componentes registrados como privados también se heredan, pero como no pertenecen al programador y solo se pueden ser accedidos a través de otros métodos públicos, esto es así para mantener hegemónico el ideal de OPP. Objeto. Entidad provista de un conjunto de propiedades o atributos, datos y de comportamiento y funcionalidad, métodos. Lo mismo que consecuentemente reaccionan a eventos, se corresponden con los objetos reales del mundo que nos rodea o a objetos internos del sistema, del programa. Es una instancia a una clase. Métodos. Algoritmo asociado a un objeto, a una clase de objetos, cuya ejecución o desencadena tras la
recepción de un mensaje desde el punto de vista del comportamiento. Es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un cambio en las propiedades del objeto o la generación de un evento con un nuevo mensaje para otro objeto del sistema. Mi nombre es Erika Briceño. Les voy a exponer sobre evento. Es un suceso en el sistema, tal como una interacción del usuario con la máquina o un mensaje enviado por un objeto. El sistema maneja el evento enviando el mensaje adecuado al objeto pertinente. También se puede definir como evento a la reacción que puede desencadenar un objeto, es decir, la acción que genera. Mensaje: una comunicación dirigida a un objeto que le ordena que ejecute uno de sus métodos con ciertos parámetros asociados al evento que lo generó. Propiedad o atributo: contenedor de un tipo de datos asociado a un objeto o a una clase de objeto que hace los datos visibles desde fuera del objeto, y esto se define como sus características predeterminadas y cuyo valor puede ser alterado por la ejecución de algún método. Estado interno: es una variable que se declara privada, que puede ser únicamente accedida y alterada por un método del objeto, y que se utiliza para indicar distintas situaciones posibles para el objeto o clases de objeto. No es visible al programador que maneje una instancia de la clase objeto. Son entidades que se pueden distinguir de manera clara y definida. Un ejemplo podría ser de una persona, o un libro, o un botón de orden. Gracias. La estructura interna de un objeto está compuesta por tres elementos fundamentales, que son las propiedades, los métodos y los eventos. Las propiedades son las características visibles del objeto. Las propiedades se reconocen por las que describen un aspecto del objeto, que podemos medir con una escala establecida previamente. A cada propiedad se le debe asignar un valor, el cual permita identificar de manera única al objeto. Los métodos se definen como un conjunto de acciones que el objeto puede realizar para conseguir un propósito. Los métodos representan la parte viva e interesante de un objeto y se emplea habitualmente para modificar las propiedades del objeto. Al modificar cualquiera de las propiedades del objeto, se altera su apariencia y se genera un cambio, el cual es percibido por el usuario. Eventos. Todos los eventos se relacionan con el mundo que los rodea. Esto significa que ninguno está aislado y siempre recibe el influjo de otro objeto. Los eventos son el estímulo que un objeto puede ejercer sobre otro. El estado de un objeto es la apariencia que presenta el objeto al usuario y dependen del valor que tenga sus propiedades. Un cambio de estado se logra alterando al menos una de sus propiedades. Las clases. Las clases están organizadas en familias. La familia se reconoce cuando un grupo de objetos heredan elementos entre sí. Estas son organizadas en clases, lo que llamamos grupos de familia. Se puede definir clase como el conjunto de objetos que pertenecen a una familia. Por ejemplo, Madonna y Michael Jackson pertenecen a una clase cantante de pop. Sin embargo, personas específicas con nombres específicos pueden pertenecer a esta clase si poseen ciertas características en comunes. Herencia. Un objeto es heredero de otro cuando éste hereda sus propiedades, métodos y reconozca todos sus eventos, aunque pueda disfrutar de propiedades, métodos y eventos adicionales. Se puede definir como herencia a la característica que tiene un objeto para derivarse unos a otros. Existen dos herencias, la múltiple y la simple. La simple, en esta jerarquía, cada clase posee una superclase. La herencia simple permite heredar propiedades y métodos de una sola superclase en cadena jerárquica, mientras que la herencia múltiple
consta de clases en la cual cada clase puede tener 2 o más superclases. Esta permite que cada clase herede propiedades y métodos de cualquier número de clases. Encapsulamiento. Se define encapsulamiento a las propiedades que tiene un objeto para ocultar los detalles internos. Esta permite asegurar que el contenido de una información esté oculta al exterior. Por ejemplo, A no sabe lo que hace B y B no sabe lo que hace A. Comunicación entre objetos. El mensaje es esencialmente una orden que se le indica a un objeto para que realice una acción. También se puede definir como información completa de un objeto emisor que transmite a un receptor. Este mensaje tiene 3 elementos: el receptor, tipo de evento y datos necesarios del receptor que necesita el receptor.